Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, carrera Educación Inicial, asignatura TICS aplicada a la educación, docente Amarilis Lainez Quinde, grupo número 9, cuento número 2. Hola chicos, hoy les quiero relatar un cuento que me parece le va a ser de mucha utilidad a ustedes, ya que este nos enseña cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta al momento que presentamos un trabajo de indagación. El cuento se titula Jeremías y un nuevo aprendizaje, cómo citar y referenciar los documentos. Había una vez un niño llamado Jeremías que le gustaba mucho estudiar y estaba por culminar la secundaria. Este joven, por lo general, a él le encantaba hacer sus tareas. Cierto día el docente le explicó que debían realizar un proyecto, el cual debían sustentarlo teóricamente. Jeremías se quedó sorprendido. Él nunca había hecho un proyecto, y mucho menos sustentarlo. Se sintió asustado. Ese mismo día, al culminar la clase, Jeremías se acercó al profesor y le dijo: «Profesor, ¿cómo es eso de indagar teóricamente? ¿Usted cree que me podría enseñar?». El profesor le contestó: «Claro, Jeremías. Indagar teóricamente es cuestión de que busques mucha información sobre el tema que elegiste y los aportes que te parezcan más importantes, los redactes por escrito en un documento y lo complementes con tu conocimiento». Jeremías por una semana buscó y buscó información sobre su tema. Al siguiente día fue a mostrárselo al docente. Este le dijo: «Está excelente la indagación, Jeremías, pero te falta algo». Jeremías respondió: «¿Qué me falta, maestro? Dígamelo, por favor». «Te faltan las citas y referencias del documento», respondió el profesor. «¿Y cómo es eso, maestro?». «Vamos a clase, ahí te lo explicaré para que tus demás compañeros también lo logren comprender». Ingresaron al aula y el profesor dijo: «Hoy vamos a ver cómo se cita y se referencia un documento». Andrea, que estaba al fondo del curso, levantó la mano y dijo: «Maestro, ¿pero qué es una cita y una referencia en un documento?». El maestro respondió: «Una cita es la remisión o vínculo que insertas en tu texto a las ideas, frases, datos o documentos de otros autores. Es decir, es la forma de señalar al lector la procedencia de la información prestada, reseñada o aludida, reconociéndolo. La cita es una alusión, una indicación que te da la información incorporada. No es original tuya, sino que tiene otro origen. Es como un enlace o un hipervínculo». El maestro preguntó: «¿Entendieron qué es una cita?». «Sí, maestro», respondieron los chicos, «claro que sí». «Muy bien, jovencitos y jovencitas. En cambio, una referencia es una descripción de un documento o todos los datos necesarios para identificarlos, como título, autores, fecha, editorial, formato, código, entre otros, y van al final del documento antes de los anexos». «¿Alguien tiene otra pregunta?», dijo el profesor. «Yo tengo una pregunta, maestro. ¿Por qué debemos citar los documentos?». «¿Cómo que por qué, Carlitos?». «Porque al realizar un trabajo académico se necesita información que lo fundamente. Esta es obtenida a través de la revisión de la literatura. La acción de tomar un fragmento, imagen, tablas, datos, frases de un documento debe ser de forma honrada y legítima. Por lo tanto, se debe citar la procedencia y referenciar la fuente. Al hacerlo correctamente es una buena práctica académica con eficacia. Además de eso, cuando citamos, reconocemos y agradecemos el mérito de los creadores en que te apoyas. Reforzamos nuestros argumentos y tesis con la autoridad de otros y además demostramos dominio del tema y que has indagado al respecto». Una vez explicado estos temas, el profesor dijo: «Muy bien, chicos, como ya tenemos entendido qué es la cita, para qué se cita, les voy a indicar qué se debe citar dentro del documento. Se debe citar la información que tomes de otros documentos, que tienes que hacerlo bien, tanto si incluyes las frases literales como si parafraseas o resumes las ideas de otro autor. Tienes que citar la procedencia y referenciar la fuente». Nuevamente Andrea preguntó: «Pero maestro, ¿qué utilizamos para citar?». «Fácil, Andrea», dijo el maestro. «Utilizamos los estilos bibliográficos». «¿Y cuál de esos son estilos?». Los estilos bibliográficos son APA, Chicago, Harvard, IE, ISO 690, MLA y las normas Vancouver. Ustedes utilizarán las normas APA séptima edición». «Muy bien, chicos, ahora les voy a dedicar cómo se cita y se referencia a los documentos». Para usar y citar la información hay varias formas. Primero, resumes las ideas de otro autor, un parafraseo, pero con tus propias palabras. Segundo, insertas un fragmento breve de 40 o menos palabras con un texto entre comillas, además del número de páginas.
Tercero, incluir una imagen o tabla debe llevar una indicación, es decir, un pie breve que explicite la procedencia de la cita. Ya teniendo las referencias, estas se las colocan al final del trabajo, como un apéndice. Es así que el lector encontrará la cita, también conocerá los detalles completos del documento. El profesor preguntó: ¿lograron comprender, estudiantes? A lo que con mucho entusiasmo los chicos respondieron: sí, maestro, sí logramos entender. El timbre de la hora de salida sonó. Jeremías se retiró, no sin antes decirle al maestro: maestro, muchas gracias por su explicación. Nos servirá de mucha ayuda para poder terminar nuestro proyecto. El maestro dijo: no te preocupes, Jeremías, anda, ve a casa y culmina tu trabajo. Ya sabes cómo es la manera correcta de hacerlo. Esa misma tarde, Jeremías realizó su trabajo, recordando todos los puntos que debe llevar su proyecto, citando cada frase de un autor y referenciando al final del documento. Pero sobre todo, se sentía tan agradecido con aquellas personas que contribuyen a su educación. Jeremías se sintió muy contento y satisfecho de haber realizado un gran trabajo, y desde ese día jamás se olvidó que cada que toma una información de un artículo debe citar el año de la publicación del mismo. Recuerda, si vamos a utilizar información adicional, en reconocer el trabajo de los demás está la verdadera honestidad académica.